del maltratamiento de los datos personales. Así es que, si me permiten, pues voy a hacer la presentación que hemos preparado para ustedes, y las preguntas que a bien les genere pues este tema la pueden ir escribiendo en el chat, y al final de cada presentación se leerán las que hay, o se hará al final dependiendo de la cantidad que existe. Para nosotros es importante, como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, identificar la norma jurídica que nos permite a los que tratamos datos, pues realizar esta actividad, y la que nos reconoce a los titulares de los datos personales los derechos que podemos hacer valer frente a un maltratamiento de nuestros datos personales. La Ley General de Protección de Datos Personales con que cuenta nuestro país es la Ley 81 del 26 de marzo del 2019, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 285 del 28 de mayo del 2021. ¿Qué busca esta ley? Pues lo que se quiso en su momento, en el 2019, fue recoger toda la normativa que desde el aspecto constitucional resguarda el derecho a la protección de tus datos personales, pues en una sola norma jurídica. Si bien es cierto, nuestra ley es del 2019, muchos dicen llegó un poco tarde al ámbito nacional, pues hay que sacarle el aspecto positivo. El hecho de que nuestra ley sea del 2019, más que ver el aspecto posiblemente negativo, que pues es una ley reciente, el aspecto positivo que nosotros le podemos ver es que es una ley que ya viene con mecanismos actualizados, modernos, que en otras latitudes pues han estado ejecutándose un modelo antiguo. Y esto lo vemos desde el punto de vista del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que se materializó en el 2016 y se puso en ejecución en el 2018. Por lo tanto, a un año de entrada en vigencia de ese Reglamento General de Protección de Datos Personales, nuestro país cuenta entonces con su primera Ley General de Protección de Datos Personales. De ahí, pues, lo que nosotros pudiésemos recalcar como algo muy positivo, que hay figuras dentro de la rama de estos derechos que contempla esta ley, pues que son de vanguardia, son datos, son derechos, son procedimientos que, a pesar de que otros países puedan tener 10, 15, 18 años en temas de protección de datos personales, el 2016 lo que hizo fue unificar, ¿sí? Y el 2018 implementar unas nuevas reglas del juego para todos. Y Panamá se sumó en el 2019. Por lo tanto, ese aspecto de retardo pues queda muy bien adecuado a la posibilidad de que nosotros no llegamos tan tarde, llegamos ya con una normativa bastante actualizada, y eso, señores, es lo que nosotros queremos recalcar. Nuestra ley pues contará con algunos aspectos nuevos, unos no tan nuevos, pero lo importante, uno, es que es nuestra ley. Dos, que luego del análisis que se ha hecho en comparación, derecho comparado con otros países, pues es una ley que para la finalidad que busca el tratamiento de datos en Panamá es adecuada y es bastante moderna y actualizada. Eso simplemente pues para imbuirnos en lo que es la legislación como tal. Y por supuesto el decreto ejecutivo, que es de reciente data, como lo pueden ver, entró en vigencia el 28 de mayo de 2021. Así es que vamos a iniciar esta capacitación definiendo o identificando el objeto de protección de la misma, y es el dato personal. Cómo cuidar nuestros datos personales es sobre lo que va a versar en este caso de manera preventiva mi participación en el día de hoy para ustedes. Sin embargo, veremos las consecuencias de no cuidar bien nuestros datos personales, que será el tema de la licenciada Broca. ¿Qué es un dato personal? Puede parecer muy sencillo decir, bueno, dato personal es algo con una persona. Sí, es cierto. La ley utiliza un aspecto amplio al momento de definirlo para no entrar en una lista cerrada de 5, 6, 7 o 10 datos personales
porque definitivamente la evolución de la sociedad va más rápido que la evolución de una norma legal. Compartimos esa intención de no restringir la definición de un dato personal que en su momento tuvieron los diputados, porque posiblemente hoy estemos hablando de información que pudiésemos nosotros considerar datos personales, pero en 3 años haya una variación, haya un aporte, haya una modificación de algún otro dato que pueda ser incluido como dato personal y que si lo hubiésemos tenido restringido a una lista, pues ya nuestra ley hubiese quedado obsoleta. Así es que definiendo lo que la ley identifica como un dato personal no es más que cualquier información concerniente a la persona natural que las identifica plenamente o que nos ayuda a identificar. Y aquí la importancia de saber que estamos hablando de datos de la persona natural, de nosotros, los seres humanos. No nos referimos a datos comerciales de una empresa, de una persona jurídica. Esos están excluidos de la protección de la ley 81. Y la segunda parte de esta definición nos da muestras de lo que busca efectivamente esta definición. Y es el dato que me identifica. Seguidamente vamos a tener unos ejemplos de lo que es dato personal. Pero el dato que me identifica por excelencia, a mí como persona, es mi nombre, ¿sí? Pero hay otros datos que no son tan precisos para identificarme, pero ayudan a que yo sea identificado. Esos también son considerados datos personales y por supuesto también son objeto de protección de la ley 81. Ejemplo de dato personal: mi nombre, mi apellido, mi número de cédula, la dirección de correo electrónico siempre que no sea institucional, que no sea comercial. Estamos hablando de mi correo donde yo recibo cosas personales. ¿Qué pasa cuando yo utilizo mi correo personal de manera comercial? Bueno, yo estoy facultando para que a ese correo, que ya va a dejar de ser exclusivamente personal, me lleguen informaciones, me llegue propaganda, me llegue publicidad, me lleguen cotizaciones a nivel comercial. Pues ahí estaríamos hablando que se pierde la calidad de dato personal cuando yo lo hago público, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en consideración, porque la ley protege tu privacidad, tu intimidad, lo que no es público. Veremos más adelante, pues, que si yo me dedico a publicitar todos mis datos, corro un riesgo, y un riesgo que lo estoy provocando yo al no salvaguardar esa privacidad que le exijo a la ley, que le exijo al Estado que proteja por mí. Otro ejemplo de dato personal es el número telefónico, obviamente residencial o celular. El número de teléfono que tengo yo en mi oficina, pues no puede ser considerado un dato personal porque es un número público, aparece en las redes sociales, aparece en los directorios que tengan que ver con la autoridad de transparencia y acceso a la información y, por supuesto, es un número institucional. Pero el número de mi celular, el número de mi casa, ese sí es contemplado o catalogado como un dato personal, salvo excepciones que veremos antes de terminar mi participación, porque siempre la ley contempla excepciones, ¿sí? La ley es una norma general, contempla excepciones, las leyes especiales que cumplan la dualidad de regular un sector o una actividad económica y que contengan protocolos y estándares mínimos como los que tiene la ley 81. Si no tiene esa segunda parte, pues no podemos considerar la ley especial, pero vamos a dejar eso para más adelante. Otro dato considerado por la ley 81 como dato personal es la fecha de mi nacimiento, el número de la placa de mi vehículo. Miren, muchos dirán, bueno, pero es que estamos hablando de un bien más que de una persona. Eso es muy cierto. Pero ese bien tiene un número que me hace identificarlo. Probablemente si yo me asomo a la ventana y veo pasar un vehículo, yo pueda anotar los 6 números de esa placa o las 2 letras y los 4 números de los que son de registro más reciente, y yo no sepa quién es el dueño de ese vehículo. Así sea que haya cometido una infracción, así sea que haya cometido un delito. Yo no lo identifico.
pero definitivamente es identificable, porque si ese número se coloca la denuncia y esa denuncia termina en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, pues con los 6 números o los 4 números y las 2 letras del número de la placa, pues fácilmente en el tránsito se va a desplegar una serie de datos y muchos personales, algunos sensibles, sobre el propietario de ese vehículo. Por lo tanto, ahí podemos nosotros hacer la comparación entre la definición que hace la ley 81 en cuanto al dato personal desde el punto de vista que sea una información que me identifique. Mi nombre y mi apellido me identifican. De lo que pude revisar en el auditorio, no he encontrado a nadie que se llame Armando Lin. Por lo tanto, mi nombre y mi apellido cumple la finalidad de identificarme plenamente. El número de la placa de mi vehículo no me identifica plenamente, pero me hace identificable. He ahí la dualidad de la definición del dato personal que debemos tener en consideración y la importancia de no cerrar en una lista lo que puede definirse o considerarse como dato personal. El número de empleado, de colaborador o de trabajador de una empresa también lo hace identificable. No existen 2 números de empleado de trabajador dentro de la misma empresa. Si se identifica al número 2432 como la licenciada Nubia Esther de González, pues sabemos que ella es la que se identifica y la que nosotros tenemos registrado en recursos humanos con ese número. No deben haber 2. Identificado lo que la ley quiere que nosotros distingamos como un dato personal, vamos a pasar a ver una categoría especial de información que nos identifica o nos hace identificable, que es lo que la ley llama el dato sensible. ¿Sí? ¿Qué es el dato sensible? Pues también es información concerniente a la persona natural. No hemos salido de esa esfera. Sin embargo, este dato sensible trasciende a la intimidad de ese ser humano, de esa persona, ¿sí? Y su utilización o su mala utilización puede dar origen, uno, a discriminación o puede dar origen también a un grave riesgo para el titular de los datos. Esa parte que hemos resaltado en rojo de la grave consecuencia que puede tener el mal uso de un dato personal y de un dato sensible es el que veremos en la segunda parte de este webinar el día de hoy, para que ustedes también tengan un poco de conocimiento hasta dónde esto que dice aquí puede extenderse a nuestra vida diaria. Si bien es cierto, la ley 81 no sanciona al titular de los datos personales que es irresponsable con sus propios datos, porque solo sanciona a quien trata el dato y a quien conserva o custodia el dato, ¿sí? Eso es parte de otra capacitación. Ahorita lo importante es que sepamos lo que debemos hacer para cuidar nuestros datos y las consecuencias que puede acarrear el no cuidar. Esta parte subrayada en rojo es la que a nosotros nos preocupa. ¿Cuál es ese riesgo? ¿Cuál es ese peligro que puede existir con el mal uso de los datos personales de cualquiera de ustedes que están hoy en el auditorio? Eso, pues, vamos a tratar de explicárselo lo más claro posible para que haya una concienciación y que hoy todos salgamos más preocupados por cuidar nuestros datos personales. Vamos a ver unos ejemplos en donde, sin nosotros darnos cuenta, estamos siendo expuestos a tratamientos de datos que pueden o no cumplir su finalidad. La idea es que siempre cumplan la finalidad, que siempre se nos explique para qué van a ser utilizados nuestros datos, para que cuando nosotros digamos sí, te autorizo, pues estemos en pleno conocimiento de que va a ser para eso y no para algo distinto. Obviamente, los responsables de cada uno de los tratamientos deben también cuidar que sus protocolos permitan el cumplimiento de la finalidad para la cual fue recogida el dato y no se desvíe para otros usos. Así como vimos ejemplos de datos personales, vamos a mostrarles algunos ejemplos de datos sensibles. Miren, el origen racial o étnico, las creencias religiosas, filosóficas y morales, la afiliación sindical, la opinión política que yo pueda emitir en algún momento, es un dato sensible. Los datos relativos a la salud, todos los datos que tienen que ver con la salud de un ser humano son considerados datos sensibles. Los datos genéticos, biométricos,
son también datos sensibles. De ahí la importancia que nosotros identifiquemos. Dato personal, ya vimos una lista de algunos, no son todos, al igual que en este momento estamos viendo algunos tipos de datos sensibles. No significa que solo son 6 los datos sensibles que la ley contempla. No, estos son los más comunes, los que por tema pues, de docencia nosotros podemos decir identifíquenlo, porque si no lo sabían, estos son datos sensibles objeto de protección de la ley 81 de 2019. Y ojo, aquí en el auditorio hoy habemos personas que podemos representar a un responsable de tratamiento. Un responsable de tratamiento no es más que la persona que por autorización, ya sea del titular de los datos o de una ley, pues trata datos personales para cumplir una finalidad. Aquí hay instituciones del Estado, aquí hay empresas privadas, aquí hay personas naturales que se dedican a tratar datos. El tratamiento de datos no es ilegal y la ley 81 no viene a eliminar esa actividad. Lo que viene es a darte herramientas para que la sigas haciendo, pero de una manera responsable, donde siempre tengas presente los derechos del dueño y soberano de los datos que tú tratas, que es el titular de los datos personales. En ese sentido, pues es importante que tanto de la manera activa, nosotros, tratadores de datos personales, como en la manera pasiva, nosotros, titulares de los datos que tratan nuestros datos, sepamos distinguir entre el dato personal, el dato sensible y, por supuesto, los derechos que la ley nos otorga al momento en que damos nuestro sí, damos nuestra autorización para que estos datos sean tratados. La ley 81 lo que hace es, pues, reunir en un solo documento jurídico los procesos que ya ustedes conocen, los procesos que ya ustedes realizan al momento de tratar datos en las instituciones, en las empresas, donde ustedes ahorita mismo laboren. Reconoce derechos, eso sí es verdad, establece unas figuras, unas partes involucradas, el titular de los datos, somos cada uno de nosotros, el responsable del tratamiento, puede ser una farmacia, puede ser una institución del Estado, puede ser una empresa privada, un gimnasio, un restaurante, puede ser considerado responsable del tratamiento, y por supuesto el custodio de la base de datos, que es la empresa que se dedica a salvaguardar estos datos con toda la tecnología que en el mercado esté disponible, y conserve también, por virtud del mandato que le da el responsable del tratamiento, este repositorio que incluye datos personales. Obviamente, hablamos de estándares, claro, la ley 81 es el estándar mínimo que debe existir al momento de hablar de protección de datos personales. De ahí para arriba, todo es aceptable. De ahí para abajo, estás en cumplimiento de la ley. Obviamente, como ven aquí, hay una letrita que dice ANTAI. ANTAI es reconocida como la institución o el regente, el regulador, el obligado a hacer cumplir la ley 81. Lo veremos también en las últimas diapositivas con el proceso sancionatorio. Y pues vemos otros términos que para muchos ya es de común conocimiento, porque no es que se cree algo nuevo con la ley. Lo que se hace es que se recoge mucho que estaba disperso en distintas normas, en distintas actividades, y pues sacamos una norma única general en materia de protección de datos personales. Miren, ¿cómo nosotros podemos prevenir que se usen mal nuestros datos personales y vernos abocados a tener que poner una denuncia porque sufrimos un daño o un perjuicio? Esta es una imagen que yo les recomiendo la graben en la base de datos de su cerebro, el ciclo de vida del dato personal. ¿Por qué es importante? Si yo soy un tratador de datos, yo tengo que saber el ciclo de vida para respetar los derechos de mis clientes, de mis titulares de los datos o de mis usuarios. Pero si yo soy una persona natural a quien le están tratando los datos, yo también tengo que conocer el ciclo de vida para hacer valer mis derechos y saber hasta dónde llega el límite de la capacidad que tiene el responsable del tratamiento que yo autoricé para cumplir o no con la finalidad que se me dio a mí y que fue la única que yo autoricé. Eso es importantísimo. Y aquí vamos a ver que el ciclo de vida cuenta con 4 etapas. ¿Sí? La etapa de recogida, tratamiento, uso o cesión y, por supuesto,
la etapa de destrucción o cancelación del dato personal. Si vamos a ver la recogida, no es más que el mecanismo, la forma, la aplicación, el modelo que yo tengo para recoger datos. Seguidamente vamos a presentar una cantidad razonable de modalidades bajo las cuales se recoge el dato. Probablemente nos identifiquemos con alguna, probablemente nos demos cuenta que estamos siendo responsables al tratar y al permitir que traten nuestros datos, o nos daremos cuenta que verdaderamente hemos sido en algún momento descuidados al momento en que autorizamos o permitimos que se traten nuestros datos personales. Bien. Algunas de las modalidades dentro de esta primera etapa del ciclo de vida del dato personal para recoger el dato son las 7 que tenemos aquí. Hay muchas más, pero pues la idea es simplemente darle un panorama bastante amplio de lo que es. Las tómbolas y rifas. Yo no sé si aquí nadie ha participado alguna vez en una tómbola o en una rifa. Eso no es un delito, señores. Eso, pues, si cumple con su finalidad, es totalmente legal. Hay una institución del Estado que rige este tipo de juegos de azar y tiene unas condiciones muy específicas para que eso se haga en cumplimiento de la ley. Sin embargo, aquí nosotros tenemos que hacer un alto. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que esta modalidad de recogida de datos personales es muy inocente, ¿sí? Te llega a un local comercial, el que sea, y le dicen, ve un repositorio normalmente de cartón o de plástico en la entrada, con una propaganda, con un carro último modelo o un cheque. Usted se puede ganar dinero, se puede ganar un viaje, se puede ganar un vehículo, hasta una casa, se rifa. Eso no es ilegal. Lo ilegal es que no se diga para qué fin se están recogiendo esos datos, o que se diga que es simplemente para premiar esa fidelidad que ha tenido usted con ese comercio durante todo el año 2021 y por eso nosotros queremos recompensarlo y le queremos regalar algo. Si eso es así, tampoco es ilegal. El tema es que esa es la finalidad que tú me estás diciendo para la cual vas a tratar mis datos. Por lo tanto, si eso es lo que tú me colocas a mí en la parte de atrás del boleto, de la tómbola o del formulario, pues yo no debería esperar que si esa tómbola es en diciembre, en enero, después del Día de los Reyes Magos, me lleguen 15 correos de todos los locales comerciales del centro comercial, o me llegue un correo con todos los productos que tiene tu empresa, porque como yo participé en tu tómbola, ahora tú tienes el derecho a hacerme partícipe de toda la publicidad que tú a bien tengas. Eso es una infracción a la ley 81, porque la finalidad bajo la cual se recogieron los datos no se está cumpliendo. Para que eso hubiese sido totalmente legal y además legítimo, usted me debió haber indicado a mí en esa tómbola, en esa rifa, que efectivamente yo te voy a regalar un carro, yo te voy a regalar una casa o un crucero por el Caribe si tú te lo ganas, pero que tus datos personales yo los voy a utilizar para hacerte propaganda de los productos que bajo la venta me permiten a ti regalarte un carro. Si eso es así, es totalmente legal y nadie tendría legitimidad para venir a Dantá y colocar una denuncia por violación a la ley 81, por violación a mi privacidad o porque X empresa infringió o violó algún derecho de los que la ley me reconoce. Porque uno, se está pidiendo un consentimiento, fírmeme aquí esta volante. Dos, se está cumpliendo con informarme para qué van a ser utilizados los datos. Y por supuesto me dijeron, después de la tómbola son eliminados todos los datos que nosotros hemos recogido. Si eso se hace, pues esa tómbola, aparte de cumplir con las regulaciones de la Junta de Control de Juegos, pues está cumpliendo también con la ley 81, porque se han respetado mis derechos, se han respetado y se han cumplido los principios, que vamos a ver más adelante, y por supuesto se cumplió con la finalidad y con el plazo de conservación de los datos. Así que tomemos en consideración esto antes de
llegar a un local y llenar 3 tómbolas o llegar a un centro comercial y llenar 45 formularios en los 15 locales que yo entré. Porque puede que eso no le genere a ustedes ninguna malicia. Pues hacer una tómbola, repito, no es ilegal. Lo que es ilegal es que utilicemos ese método de captación de datos personales para una finalidad distinta a la que le estamos dando al titular de los datos. Peor aún, que no le digamos para qué son los datos que estamos recogiendo. Eso también es una infracción a la ley 80. Esto mismo se aplica para las encuestas, se aplica para los formularios digitales o físicos, para los correos electrónicos que nos llegan haciendo propaganda, para las encuestas telefónicas, para las encuestas presenciales y para los datos que nosotros publiquemos en redes sociales. Cuando hablamos hace un momento de que mi correo electrónico, mi dirección particular son datos personales protegidos por la ley 81 hasta que yo decido hacerlo público, ahí estamos hablando del punto número 7. No voy a entrar en más detalles, pero tomen en consideración que si yo no soy cuidadoso con mis datos personales, puedo estar expuesto a muchas cosas. Y los ejemplos que hay de esas cosas o esas consecuencias que surgen por el mal, la mala conservación, el mal cuidado que yo le doy a mis propios datos personales, ustedes nada más tienen que ver los noticieros, ustedes nada más tienen que ver las redes sociales, las cosas que pueden pasar. No voy a entrar en ese detalle, eso es objeto de la segunda parte de esta capacitación, pero importante que lo tomen en consideración. A ver, hablamos hace un momento de que el dueño de esa tómbola, que va a ser pues tan generoso de regalarnos lo que promete que nos va a regalar, puede hacerlo en virtud del cumplimiento de la ley. Pues esta es la recomendación que le damos al que haga tómbola. Si aquí en el auditorio pues hay alguna empresa que se dedica a hacer tómbola, con mucho gusto vamos a explicar esta parte, porque repetimos, la tómbola o hacer la tómbola, una rifa, no es un delito. Sin embargo, si nosotros somos de esas personas que nos encanta llenar formularios para tómbola, que llevamos 15 años llevando tómbola y ni los zapatos nos hemos ganado en la zapatería, pero seguimos con la esperanza, tengan siempre en consideración estos principios, porque son los que se le deben respetar a ustedes, dueños de los datos personales, para evitar consecuencias negativas de ese maltratamiento que se pueda dar. Bien. Son 9 principios, lo vamos a mencionar por factor tiempo muy por encima y vamos a hacer un alto en lo más importante. El de lealtad nos dice que esa recogida de los datos tiene que hacerse con una intención clara y marcada de para qué se quiere ese dato, que tiene que hacerse por medios lícitos. La tómbola es un medio lícito. El formulario que yo ponga en la página web de mi institución es un medio lícito. El que pongo en la página web de mi empresa privada es un medio lícito. Eso es lo que nos obliga el principio de lealtad en cuanto al tratamiento de datos personales. Finalidad y plazo de conservación. Es lo que hablamos con la tómbola, que para mí es el mejor de los ejemplos. La tómbola se hace en diciembre y ellos me dicen, nosotros tenemos el 2 de enero la destrucción de todos los formularios o los boletos que llenaron la tómbola, porque no vamos a conservar esos datos personales, porque nuestra única intención era premiar a nuestro cliente por ser fiel a nuestro producto, a nuestra empresa. Esa es la finalidad. Simplemente premiar a un cliente. Bueno, el cliente agraciado. Y el plazo de conservación ya nos lo están identificando. Una vez se realice la tómbola, el 30 o el 31 de diciembre, el 2 de enero se están destruyendo todos los boletos. ¿Qué quiere decir? No hay conservación más allá de la finalidad que se cumple al momento en que sale el boleto ganador y alguien se gana el crucero, la casa o el carro. Proporcionalidad y minimización de los datos que se recojan, los datos que tratemos, tienen que ser adecuados, precisos y los mínimos necesarios para realizar el tratamiento. Si a mí me van a dar un boleto en el cual me dicen que me voy a ganar un carro, una casa o un crucero a final de año, no me deben estar preguntando qué tipo de sangre yo tengo. No me deben estar preguntando qué filiación política yo tengo. No me deben estar preguntando cuál es la genética de mi familia, porque eso no guarda proporción con que me quieras
premiar con un vehículo a fin de año por ser un cliente fiel a tu compañía. Así es que de ahí nosotros vamos viendo y pues con la capacidad que vamos a tener o que ya tenemos sobre esta materia, decir ese dato es desproporcional con el tratamiento que tú me estás ofreciendo, por lo tanto yo no te voy a dar ese dato. Ah, lo que pasa es que si usted no me dice cuál es su tipo de sangre, usted no se va a poder ganar el premio. Ah, eso entonces es una violación al principio de proporcionalidad porque no me puedes condicionar a un tratamiento o a un servicio por un dato que no guarda proporción con lo que yo estoy pidiendo y tú estás ofreciendo. El principio de veracidad y exactitud nos dice que el dato personal en la base de datos del responsable del tratamiento, y ya identificamos, puede ser una farmacia, un gimnasio, puede ser una institución del Estado, debe permanecer siempre vigente y debe ser exacto. Debe representar la actualidad del titular de los datos. Si usted en su empresa reportó al momento de entrar y en su currículum así lo decía, que usted vive en Chorrera, pero por usted se cansó del tranque y todo lo demás, tener que madrugar, todo lo que ya ustedes saben, usted decidió mudarse para Betania, entonces usted debe hacer la actualización de sus datos, pero la responsabilidad de que ese dato esté actualizado, miren, no es de ustedes. La responsabilidad es de recursos humanos de la empresa, que representa a la empresa como responsable del tratamiento en periódicamente estar solicitándole a usted actualización de esos datos. Para que la empresa, cuando tenga que tomar alguna medida, no lo catalogue usted como un residente de Panamá Oeste si usted ya vive en Panamá Centro. Así es que esas son las responsabilidades que recaen sobre el responsable del tratamiento, llámese en este caso una empresa del sector privado. El siguiente principio es el de seguridad de los datos, pues esto es las medidas que hay que aplicarle a la base de datos, sea física o sea digital, para salvaguardar esa integración de el repositorio que nosotros llamamos base de datos y no tengamos accesos no autorizados a los datos personales que nosotros manejamos. La transparencia o el principio de transparencia nos habla del lenguaje sencillo, claro e inequívoco que debe existir entre el responsable del tratamiento y el titular de los datos. Usted tiene que tener este lenguaje con tal claridad que cualquier persona, así sea su educación, pueda entender las condiciones bajo las cuales usted va a tratarle sus datos. El principio de confidencialidad, muy conocido, nos habla de que hay un deber de conservación de la información que debe tener el responsable del tratamiento y todo su personal sobre los asuntos y datos personales que traten del titular de los datos. Y esta responsabilidad tiene que extenderse hasta cuando el trabajador deje de trabajar para la empresa o cuando la empresa deje de tratar datos para el cliente o el titular de los datos. Miren, este principio que sigue, que es el de licitud, es básicamente el que genera el tratamiento. El principio de licitud nos dice que todo tratamiento de datos, salvo excepciones, debe empezar con un consentimiento previo, informado e inequívoco. Y solamente ese principio nos da para una hora más de capacitación. Pero resumiéndolo, en términos generales, todo tratamiento de datos debe iniciar con una autorización del titular de los datos. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones, las que contemplen una ley especial, las que se generen por fuentes de acceso público, que rápidamente lo vamos a ver, que no requiere, o las que se realicen por una institución del Estado en el fiel cumplimiento de su función. Esas serían las excepciones a este principio que de manera general rige todos los tratamientos. Y el de portabilidad, pues que se crea básicamente como un principio, pero también es reconocido por la Ley 81 como un derecho, que guarda relación con la facultad que tiene ambas partes, ¿no? El responsable del tratamiento de entregar y el titular de los datos de pedir su información en un formato estructurado y adecuado de fácil uso
ya sea por el titular de los datos, o sea, el cliente, o por cualquier otro proveedor de algún servicio que éste quiera hacer. Rápidamente vamos a ver lo que son las bases de datos, pues es el repositorio donde se guardan los datos personales, en este caso muy particular, a la cual deben aplicarse todos los principios que vimos, especialmente el principio de seguridad, y debe también contarse con una legitimación. Eso lo dice el artículo 31 de la ley 81 y el artículo 35 del decreto ejecutivo 285. ¿Estamos nosotros en alguna base de datos? Pues probablemente en este momento yo esté en una base de datos que ni siquiera sepa que esté, porque hay bases de datos que se confeccionaron antes de la entrada en vigencia de la ley 81, que eso fue el 29 de marzo del 2021. Y la ley 81 no destruye, no ordena la destrucción de los datos que se encuentren en una base de datos antes de la entrada en vigencia de la ley. Lo que dice es que si la hiciste antes de la ley 81 y fue hecha legítimamente, puedes conservarla, pero debes respetarle a los titulares de los datos que se encuentran dentro de esa base de datos los derechos que la ley 81 reconoce. Y eso pues no solo son los derechos ARCO, hay una serie de otros derechos que la ley contempla, pero solamente superficialmente. Las bases de datos anteriores a la entrada en vigencia de la ley no deben ser destruidas, pero sí se le deben aplicar los protocolos que contempla la ley 81. Base de datos como la de recursos humanos, la de los proveedores, la de clientes, la de los alumnos en los colegios, la de los profesionales, todas estas son bases de datos. Miren, aquí hemos resaltado en rojo algo importante que guarda relación con este artículo 31 y que nos incumbe a todos. La posibilidad o no de que un responsable de tratamiento, llámese institución del Estado, llámese PH, llámese empresa, llámese gimnasio, farmacia, lo que ustedes quieran, pueda obligarnos a que permitamos que nos escaneen o saquen foto de nuestra cédula. Hemos tenido muchas consultas que guardan relación con esta posible violación o no a un derecho, y los casos son muy puntuales. Voy a ir a visitar a mi primo en la garita de seguridad del PHX. Me dicen que para poder entrar yo tengo que permitir que le tomen una foto a mi cédula, que esa foto se la van a mandar a mi primo a su celular y que él autorizará o no. Este resaltado que hemos hecho para ustedes, que son las dos últimas líneas del artículo 31 de la ley 81 del 2019, nos diría que eso que se está haciendo en ese ejemplo que acaba de poner es una infracción a la ley. ¿Qué dice el artículo 31? Solo pueden ser capturados para almacenamiento los datos obtenidos del documento de identidad personal que provea su titular. Es decir, yo tengo la soberana decisión de autorizarte o no a que tú tomes foto de mi cédula o a darte la información de mi documento de identidad, puede ser la cédula, el pasaporte o cualquier otro documento de identidad oficial, para que tú lo captures. Pero si yo no lo autorizo, entonces no es una obligación que yo tengo ni una condicionante para un acceso. ¿Por qué? Porque en cumplimiento del principio de proporcionalidad, ¿existe algún otro mecanismo que no sea tan invasivo a mi privacidad como permitir que un guardia de seguridad o una secretaria en una garita le tome foto a mi cédula para poder permitir el acceso o para poder identificarme a mí al momento de ir a visitar a un familiar o una institución del Estado, una empresa? Claro que hay otros mecanismos y totalmente menos invasivos. Entonces, eso no lo estoy inventando yo porque es la interpretación que le doy. Eso es textualmente lo que dice las dos últimas líneas del artículo 31 de la ley 81 de 2019. Por lo tanto, y sin entrar tampoco en detalles porque no es la idea hoy, sépanlo porque es un derecho que ustedes tienen a oponerse a que eso pase. Ojo, si a mí no me importa que yo hoy tenga que hacer 4 visitas a 4 familiares y en los 4 me la piden y yo muy, pues, fresco, descuidado y despreocupado, la pase, pues si yo lo estoy autorizando y no me están condicionando, yo soy soberano también de hacer con mi cédula lo que quiera, sacarle copia y repartirla por todos lados.
Pero para los que nos preocupamos por nuestra privacidad y por dónde puede terminar nuestra cédula y qué uso le puedan dar, que ustedes saben mejor que yo el uso que se le puede dar a una fotocopia de una cédula, entonces sepan que la ley 81 también protege esta situación. Derechos del titular son los llamados derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Si ustedes se sienten afectados en cuanto a la privacidad y el tratamiento de los datos personales que le está dando algún responsable de este tratamiento y ustedes son afectados, pues cuentan con estos derechos. Acceso: saber qué datos tú estás tratando de mí. Rectificación: ordenar si hay un dato que está equivocado, que está desactualizado, pues ordenar, pedirte que se actualice ese dato. Ese es el derecho de rectificación. El de cancelación: si ya yo no encuentro ningún sentido, ya se cumplió la finalidad por la cual yo estaba en tu base de datos, o porque ya por el paso del tiempo venció ese periodo en el cual tú puedes conservar mi dato, yo te pido que lo canceles. Ese es otro derecho. Y el de oposición es el que tiene todo titular de datos a no permitir o autorizar que sus datos sean ingresados a una base de datos. Vemos como último el de portabilidad. Dijimos que podía ser un derecho, también un principio. No está dentro de los ARCO como tal, porque los derechos son ARCO, no ARCOP, pero como es un derecho de reciente data creado básicamente para el sector tecnología y para los usuarios de este sector, pues es considerado también uno de los nuevos derechos que se incorporan a los derechos fundamentales. Mire, aquí es donde yo quería hacer un alto rapidito, ya me queda poco tiempo, pero vamos a tratar de agilizar. Fuentes de dominio público, ¿sí? ¿Qué es eso? Son los repositorios de datos personales que no se requiere alguna autorización para tener acceso a ellos. Ejemplo: las publicaciones de carácter oficial en Gaceta Pública, los medios de comunicación, los directorios telefónicos. Eso lo podemos comparar con lo que hablamos de definición del dato personal en cuanto a el número de teléfono residencial mío. Sin embargo, aquí ahora me está diciendo la ANTAI que los directorios telefónicos son una fuente de dominio público y por lo tanto se pueden hacer tratamientos de datos sin la autorización de su titular. Bueno, eso es para las personas que sí les gusta, pues, que su número de teléfono lo sepa todo el mundo, se publican, en el directorio telefónico que anualmente nos reparten, sepan que esos datos pueden ser utilizados por algún responsable de tratamiento al momento de querer hacer un tratamiento en particular. Y la lista de profesionales: los que pertenecemos al colegio de abogados, los que pertenecen al colegio de médicos, los que pertenecen a alguna asociación gremial, pues esos listados que previamente nosotros autorizamos a que se publiciten algunos datos nuestros, también son considerados fuentes de dominio público. Ojo, no lo contempla este artículo, pero las redes sociales en su modalidad de pública, pues también son considerados como un repositorio de datos personales de acceso público. De ahí la importancia de qué datos yo brindo en una red social para que el mundo entero lo conozca. Ahí entramos nosotros también a ver nuestra responsabilidad al momento de cuidar nuestros datos personales. Entramos en la última parte de la capacitación, que es el régimen sancionador, y rápidamente pues identificamos que la autoridad competente para salvaguardar la ley 81 es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la ANTAI, y que los sujetos responsables, hablamos en un inicio del titular de los datos, el responsable del tratamiento y el custodio. Miren, aquí la ley no le otorga una sanción, ni una multa, ni ningún tipo de, no sé, de sanción a ustedes, a mí, a los titulares dueños de los datos por ser irresponsables. Se lo coloca a la empresa que trata los datos y a la empresa que cuida los datos. Pero al titular de los datos, por ningún lado, en los 47 artículos de la ley 81, habla de la sanción que se le puede aplicar a la persona natural que no cuida sus datos. Sin embargo, vamos a ver que a pesar de que la ley no nos otorga una sanción como tal, podemos nosotros recibir sanción en materia de seguridad y en materia de violación a nuestra privacidad por no cuidar bien nuestros datos. Sin embargo, si ustedes se sienten afectados porque sus datos han sido mal tratados,
ustedes pueden colocar una denuncia ante la ANTAI y si se prueba que efectivamente hubo violación a la ley, el responsable puede ser sancionado con una multa de 1.000 a 10.000 balboas o si es alguna infracción catalogada como muy grave, puede ser objeto inclusive de la cancelación de la facultad para tratar datos o de la inhabilitación temporal o permanente de la base de datos que esté tratando. Eso es importante que lo sepamos. Aquí hay un catálogo de faltas graves, tratamiento sin consentimiento, restringir o entorpecer la aplicación de derechos, falta de seguridad, no atender requerimientos, no cooperar con la ANTAI durante procedimientos de inspección, eso es importante. Pero esa capacitación la vamos a dar el jueves 30 de 10 a 12, así que están cordialmente invitados. Jueves 30 de septiembre de 10 a.m. a 12 p.m. Sigan las redes sociales que ahí va a estar el capacitador, el licenciado Giovanni Harman, hablando sobre las inspecciones sectoriales y los mecanismos de autorregulación vinculante. Eso sí ya es un poco más específico, pero si les interesa, pues están cordialmente invitados. Y algunas de las modalidades consideradas faltas muy graves por la ley 81, la recogida de datos dolosa. Miren, recogida de datos dolosa. Si yo recojo datos por una tómbola y estoy engañando a los participantes, eso puede ser considerado una falta muy grave. Si yo le digo que es para una cosa y la utilizo para otra, esa es una recogida de datos dolosa. Si yo compro una base de datos, eso es considerado recogida de datos dolosa. Si yo le paso de buena fe a mi amigo, jefe de recursos humanos de X empresa, todos los currículum que mi empresa no contrató, sin avisarle a los dueños de los currículum, esa es una recogida de datos dolosa. Así que tengan cuidado. La recogida de datos dolosa no es simplemente cuando hay dinero de por medio. Puede haber una buena intención de por medio, pero si no se cumple con el protocolo de transferencia de datos, estaríamos en presencia de una falta muy grave a la ley 81. No suspender tratamiento cuando sea requerido por la ANTAI y la residencia en infracciones graves. De esta manera, damos por concluida esta primera etapa. Creo que las preguntas las vamos a dejar para después de la exposición de la licenciada Brockam. Para la ANTAI, pues siempre es importante tener contacto con los responsables de tratamiento, con los titulares de los datos y por supuesto con los custodios de la base de datos. Por lo tanto, hemos creado este correo para que cualquier consulta que le genere esta y cualquier otra capacitación o la ley 81, pues nos las hagan llegar a través de protecciondedatos@antai.gov.pa y pues de esta manera hemos concluido esta primera etapa. Nuevamente agradecemos a la licenciada Brockam, quien en minutos seguidos les pondrá la presentación que ha preparado para ustedes y esperaremos entonces al finalizar cualquier pregunta que tengan para nosotros. Muchas gracias y a los que estén interesados, jueves 30 a las 10 de la mañana tenemos una capacitación más específica en materia de protección de datos personales. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Armando Lin por esta excelente presentación. Y bueno, damos paso inmediatamente a la fiscal Kira Brockam de la Fiscalía de Delito Sexual, quien nos dará una interesante presentación sobre las consecuencias de un mal tratamiento de nuestros datos personales. Bienvenida, licenciada, y adelante. El micrófono está apagado de la expositora, no escuchamos. Buenas, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos.
Un cordial saludo a todos los que se encuentran en esta exposición. Muy interesante el abordaje que dio el licenciado anteriormente para todos los que somos miembros de esta sociedad. La importancia que es de cuidar cada uno de nuestros datos, definitivamente que ahorita mismo en diferentes instancias o en diferentes lugares se están realizando y con el abordaje que se ha dado y el conocimiento que nos ha dado el licenciado, que definitivamente que sí se están realizando algún tipo de mal manejo por parte de algunas empresas y algunos lugares en cuanto a receptar alguna información de vital importancia de cada uno de nosotros, pero estoy segura que con el conocimiento que tenemos ya un poco más profundo de esta ley 81, los que estamos en este foro, vamos a saber cómo defender realmente nuestros derechos. Para empezar mi exposición, debo indicarles, pues, como se dijo anteriormente, su servidora, yo soy fiscal de la sección especializada en delitos sexuales y la finalidad que tengo con esta exposición es, más que todo, crear algún tipo de concientización en cada una de las personas que se encuentran escuchando este foro, porque todos tenemos algún tipo de relación con niños, con adolescentes y también todas las damas que nos encontramos en este foro, y definitivamente que los caballeros que también pues pueden ser presas de algún tipo de situación que se pueda dar. Ajá, la siguiente, sí. Primeramente, quise hacer un abordaje amplio de establecer, pues, qué son las redes sociales. Existe dos tipos de definiciones, y la definición tradicional nos habla que es el conjunto de personas que tienen vínculos entre sí, sea por temas comerciales, de amistad, de trabajo, parentesco, etcétera. Y como todos sabemos, el principal objetivo de lo que son las redes sociales es conectar a las personas dentro del mundo virtual. Siguiente. En cuanto a lo que son las redes sociales, debemos de saber que hay dos vertientes o maneras de utilizarlas. La de manera horizontal, que es para favorecer las conexiones, y son estas que son mayormente utilizadas por todos, que son los WhatsApp, lo que es el Facebook, lo que es el Instagram y demás. Y también tenemos las redes sociales de forma vertical, que se utilizan más que todo a nivel empresarial. Siguiente. En cuanto a lo que son las redes sociales, y creo que todos sabemos que nos traen unas ventajas. Nos da una comunicación efectiva, elimina las fronteras, nos da un alcance social, nos crea vínculos entre las personas, y también tenemos que establecer que con lo que hemos estado viviendo, ya vamos para 2 años de esta pandemia, esto ha establecido algún tipo de vínculos entre las personas, toda vez que acorta las distancias. Siguiente. En cuanto a, y aquí es lo que viene el grueso de lo que es esta charla, son los riesgos que tenemos en lo que son las redes sociales. Y esto, mi abordaje ha sido tematizado principalmente en los riesgos y consecuencias que nos hemos encontrado a través de las denuncias y las investigaciones que hemos realizado en el Ministerio Público. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de las redes sociales? Problemas de privacidad. Tenemos contacto con desconocidos que no sabemos que son peligrosos. Tenemos distorsión de la realidad. Tenemos los challenger o retos peligrosos, que debemos aquí tener un
punto importante porque nos hemos dado cuenta que en cuanto a las estadísticas a nivel mundial, se han incrementado los suicidios de los adolescentes, se han incrementado los autolesiones que se dan a los adolescentes, y aquí es donde se hace una correlación con este tipo de retos que se dan en estos challenges. Muchas veces te mandan a que te ahorques con una correa, muchas veces te mandan a que ingieras algún tipo de alimentos peligrosos, alimentos picantes, mandan a los adolescentes a hacer este tipo de retos que te pueden llegar hasta causar la muerte y también hacerte daño a tu salud. O sea que hay que tener mucho ojo con estos challengers o retos peligrosos que son muy comunes en todas estas redes sociales. Y finalmente, como ya sabemos, crea una adicción a las redes. Y esto también va concatenado con lo que son niños y adolescentes, que te crea esa adicción, como lo dice la palabra, y en las cuales pues dejan paulatinamente de interactuar con la persona que tienen al lado, con la persona que tienen a su alrededor, y poco a poco nos vamos dando cuenta que se van aislando en su mundo de redes sociales, en su mundo de la computadora, en su mundo de el teléfono, en el mundo de todo lo que son estos juegos virtuales, y tenemos a ese niño y a ese adolescente que a futuro es una persona más vulnerable para que le ocurran algún tipo de delitos de carácter sexual. Siguiente. Tenemos también en cuanto a lo que es las situaciones con la privacidad. Tenemos que, y ya se abordó en el tema anterior, que no podemos estar compartiendo nuestra privacidad, nuestra información, nuestras fotos, nuestros lugares en donde estamos en tiempo real y en todas nuestras redes sociales, que es lo que ha afectado también mucho y nos ha llevado a contener también mucho tipo de denuncia. Si estamos en X, si tenemos a nuestros hijos en X escuela, lo subimos con su suéter del colegio, en donde se observa claramente el logo que mantiene el colegio. Subimos a nuestros hijos o a nuestros niños en lugares que son visibles o fáciles de encontrar. Subimos también en cuanto a fotos, publicaciones en el lugar en donde estamos en ese momento, que no sabemos y nos hace presa fácil de cualquier delincuente, de cualquier persona que en un momento dado pues quiere o puede hacernos algún tipo de daño. También tenemos que se dan algún tipo de usurpación de nuestras identidades, se dan corrupciones, se dan estafas, extorsiones, se da violaciones, se da la pornografía infantil. Siguiente. Tenemos entonces que en cuanto a lo que es este acercamiento con redes sociales, con nuestros niños, adolescentes, tenemos lo que se le conoce como el grooming. ¿Qué es el grooming? Es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, a una niña o a un adolescente a través de una red social. Esto es bastante peligroso, como lo pueden ver en la imagen que se pone allí. Vemos a un niño vulnerable dentro de su inocencia, conversando con una persona que aparenta, ojo, que aparenta ser de igual edad, con sus iguales intereses,
pero entonces si ven detrás de la máscara, pues se ve alguna imagen o interpretación de un diablo. Y esto es lo que pasa con el grooming. Son aquellos acosadores, aquellas personas que se dedican especialmente a rastrear en redes a estos jóvenes o a estos niños para llegar a entablar algún tipo de conversación. Y esto lo hacen a través de las redes sociales, por supuesto, lo hacen a través de juegos y lo hacen de una manera en donde buscan el interés de este menor de edad para poder acceder sexualmente a esta persona. Siguiente. Siguiente. Ajá. Tenemos también el ciberbullying, que también se utiliza de manera digital y es una forma de molestar o acosar a una persona o grupos de personas mediante de ataques personales, divulgaciones de información confidencial o falsa entre los medios. También tenemos el sexting, que consiste en enviar mensajes, fotos, videos de contenidos eróticos y sexual de personas a través de los medios, a través de el móvil, que se da bastante esto. Y como lo dije anteriormente, muchas veces, y aquí no solo en este sexting caen lo que son los niños, lo que son los adolescentes, sino también vemos que caen personas adultas correlacionadas con este tipo de abordaje, toda vez que una vez mandas algún tipo de fotografía de tu intimidad, de tu cuerpo desnudo, de alguna, a veces ni siquiera tiene que ser del cuerpo desnudo, sino que mandan algún tipo de fotografías y se logra hacer algún fotomontaje. ¿Y qué hacen con estos fotomontajes? Llegan hasta extorsionar a las personas para obtener dinero o obtener algún tipo de favores sexuales. Siguiente. Tenemos también, como lo dije anteriormente, la sextorsión, que fue lo que establecí. Consiste en la amenaza de revelar información íntima sobre una víctima a no ser que ésta pague al extorsionista. Estos pueden ser los videos, las fotos, los mensajes. Y como lo dije anteriormente, no solamente es para obtener dinero, sino para obtener algún tipo de favor sexual. Y en este caso, debemos establecer que las víctimas más vulnerables en estos son niños adolescentes y las víctimas mujeres. Siguiente. Entonces, vemos allí que en cuanto a lo que nosotros hacemos en el Ministerio Público correlacionado con los delitos sexuales, con todo este tipo de redes sociales, y se van concatenando con alguna conducta que se vea tipificada en lo que es el Código Penal. Entonces, como vemos, el Código Penal nos habla de los delitos sexuales en cuanto a la creación y distribución. Nos habla de los delitos sexuales en cuanto a la posesión que se tiene, pues, de algún tipo de material pornográfico de menores de edad. Siguiente. Nos habla también lo que es el Código Penal acerca de las relaciones sexuales con personas menores de edad. Este delito se encuentra en el estándar número 1 de nuestros casos en lo que es la sección de delitos sexuales. Y es el que es conocido que una persona adulta mantiene algún tipo de relación sexual con una persona que sea menor de edad, pero mayor de 14 años. Y aquí se ven involucrados todo tipo de agresores. Vemos agresores que son del entorno, vemos agresores que son de la familia y vemos agresores que también son
que le prometen algún tipo de relación sentimental y utilizan este abordaje como adulto que nos lleva o que le lleva una ventaja a ese menor de edad para entonces abordarlo y tener ese acceso sexual. ¿Y qué pasa con este acceso sexual? En la mayoría de las ocasiones, las víctimas quedan embarazadas, tenemos a víctimas que quedan contagiadas con algún tipo de enfermedad de tipo sexual, tenemos la deserción escolar y tenemos pues lo que es algún tipo de engaño, como lo dije anteriormente. Y para esto es donde debemos de establecer, y aquí yo hago el match con lo que son las redes sociales. Le debo de decir, y sin temer a equivocarme, casi el 50% de las supuestas relaciones que se inician con estos menores de edad, que dado el rango de edad, pues ya podríamos catalogarlos como adolescentes, inician con las redes sociales, inician con algún abordaje en algunos de estos Facebook, algunos de estos Instagram, algunos de estas redes sociales también conocidas como WhatsApp, y es allí pues donde se da el primer paso para abordar a estas menores de edad. Siguiente. Tenemos entonces los delitos más gravosos que nos conllevan a lo que es la violación y los agravantes que se tienen con estas violaciones. Nos conllevan también a lo que son los actos libidinosos, que son los mayormente conocidos con los tocamientos que se dan no solo a menores de edad, sino también al adulto sin el consentimiento de la persona. Entonces, muchas veces, lo reitero, en cuanto a lo que son los delitos sexuales y el abordaje que se les da a esto, le prometen al adolescente, mándame fotos, soy de repente algún agente de modelaje, trabajo directamente con algún tipo de marcas X que son de interés de los jóvenes, de estas marcas, algunas marcas reconocidas, y es allí pues que empieza el abordaje con este menor de edad y lastimosamente se han llegado hasta lo que es este delito de violación, que es uno de los delitos más gravosos, porque no solamente entran lo que son las fotografías, sino que llega el momento en que se da el encuentro con este menor de edad y es allí donde se da este fatídico acceso carnal y acceso sexual a el menor de edad. Siguiente. Tenemos también lo que son la corrupción de personas menores de edad. Entonces, ¿de qué nos habla la corrupción? Quien corrompa o promueva la corrupción de una persona menor de 18 años haciéndolo presenciar o participar en comportamientos de naturaleza sexual. ¿Cuándo se agrava esto? Y aquí es donde venimos con mediante engaño, mediante las víctimas que son algún tipo de condición de vulnerabilidad, llámese por algún aspecto de salud mental que mantengan. Y es aquí este tipo de corrupciones, y aquí intervienen mucho los agresores que se encuentran muy cerca del entorno social de este menor de edad. Lastimosamente hemos tenido casos en donde se ven maestros, profesores que son abordados y que tienen lo que es esta cercanía hacia este menor de edad para llegar a promover esta corrupción con este menor de edad. Ofrecen, ahí vemos el engaño, quieres ganar una mejor nota, quieres pasar de año, te puedo pasar el examen para que puedas estudiar de una mejor manera, y viene entonces este abordaje para que este menor de edad participe de un comportamiento de naturaleza sexual. Podríamos establecer algún tipo de masturbación hacia el propio menor de edad, podríamos establecer hacia un tipo de
enviar videos de alguna manera tocándose algunas partes de su cuerpo, y es así que conlleva pues este tipo de delitos que se dan algún tipo de abordaje con personas que se encuentran directamente concatenadas con el entorno social de los menores de edad. Siguiente. Importante, cómo protegernos de este tipo de delitos que como millennials, que se puede llamar, que son todas estas personas, y yo me incluyo, nos incluimos nosotros también, los adultos que estamos inmersos en todo lo que son estas redes sociales. ¿Cómo podemos protegernos? No compartas información personal en la internet, y en esto lo concatenamos con lo que se dijo anteriormente, lo establecido por el licenciado. No compartir información personal por el internet. No hagas públicas información o datos de contacto. No publiques todas tus actividades ni tus horarios. No des información sobre tus transacciones bancarias. No publiques información sobre tu familia, sobre todo sobre tus hijos menores de edad. Vigila, siempre vigilante de lo que tus hijos hacen en el internet, y supervisa las redes sociales que tus hijos o con quien tus hijos se comunican. Entonces es allí lo que siempre pues le establezco, y lo hago hasta con mi entorno familiar. Estas publicaciones que parecen inofensivas, inocentes, y que en un momento dado nosotros podemos establecer qué lindas, qué preciosos, en donde se publican a los niños, bebecitos en la bañera, niños, bebecitos, de repente con poca ropa o casi desnudos o semidesnudos, pueden caer en manos de este tipo de depredadores sexuales, y no sabemos los alcances que pueden tener. Son aspectos que en un momento dado el desconocimiento lo hace con algún tipo de inocencia, o lo hace en esa búsqueda de compartir en una red social alguna fotografía de un hijo, de un sobrino o de una persona llegada a nosotros, pero como les reitero, no sabemos en qué manos puede caer en cuanto a lo que son los depredadores de naturaleza sexual. Siguiente. ¿Cómo podemos obtener ayuda? Debemos establecer que el Ministerio Público se encuentra abierto lo que son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para lo que son los abordajes de las denuncias de carácter sexual. Específicamente, las denuncias de carácter sexual se dan en el área metropolitana, toda vez que allí es donde se encuentran pues lo que son los especialistas para tomar este tipo de denuncia. Entonces, allí recetan la denuncia, dan inicio a una investigación y se verifica la calidad del delito y cómo se puede hacer una investigación encaminada a alguna tipicidad que se encuentre pues en nuestro Código Penal. En cuanto a ello, debemos también establecer que es muy importante al momento de dar esta denuncia, y si son denuncias en donde se ven inmiscuidas algún tipo de redes sociales, WhatsApp, redes sociales también como Instagram, Facebook y demás, debemos establecer que es importante que esa información sea preservada, porque se le puede hacer algún tipo de copy o lo que le llamamos screenshot, que en cuanto a las conversaciones o en cuanto a lo que es el abordaje que se dio en algún momento dado. Es importante también que se debe preservar el aparato celular, se debe preservar ese contacto o ese número, importantísimo, preservar lo que es el chip, porque de esa manera se puede de alguna forma rastrear o verificar
lo que fueron las conversaciones o el abordaje que se dio con el menor de edad o con la persona pues que haya sido la víctima en este tipo de delitos. Igual manera, también tenemos una línea en donde se puede accesar que es para atención ciudadana, que es el 311, que es lo que se pueden dar algún tipo de orientación, algún tipo de pregunta que se tenga correlacionado a si usted ha sido víctima o si usted ha observado algo que le llame la atención de alguna persona o algún vecino o algún entorno en su lugar de trabajo, le llame la atención y allí pues se le puede dar algún tipo de información correlacionado con ello. Siguiente. Siguiente. Dice, como lo dije antes y hace un momento, ya denuncié, ahora qué hago, que es muchas de las veces o muchas de las cosas que nos pasa al momento de que las personas vienen a interponer algún tipo de denuncia. Lastimosamente ya se han borrado los mensajes, es entendible, las personas se encuentran con todo esto del sex bullying, todo esto del sexting. Las personas se encuentran totalmente agobiadas al tener o al darse cuenta de que algún momento íntimo o alguna fotografía ha sido escaneada o ha sido subida a algún tipo de red social, y muchas veces lo que quiere hacer la persona es tratar de borrarlo, eliminarlo de todo lugar en donde se pueda observar esto que le hace daño, claro, pero de esa manera también nos impide a nosotros como entes investigadores poder acreditar los hechos que se dieron o que se establecieron en un momento dado. Entonces, como lo dice ahí, el contenido de la red social es una evidencia clave en la investigación. De repente, para la persona no le parece importante, pero puede ser valioso para nosotros. Otro aspecto importante es denunciar. Ay, me pasó. Ajá. Otro aspecto importante es denunciar apenas tengas el conocimiento del delito. No hay que dejar pasar el tiempo. Mientras más pronto, mejor, porque son pruebas o son elementos de convicción que futuro se pueden convertir en pruebas que son de esencial importancia para la investigación. Otro aspecto importante es colaborar con la investigación como víctima, porque debemos de tener establecido que toda persona que inicia una denuncia también tiene que participar en todas las diligencias que se da con el Ministerio Público. También nosotros tenemos para lo que son las víctimas de delitos sexuales brazos auxiliares como lo que es la UPAVIT, que es la Unidad Especializada de Atención a Víctimas, en donde se puede dar algún tipo de abordaje con cuerpo interdisciplinario, llámese psicólogos, trabajadores sociales y demás, para poder tener a estas víctimas apegadas al proceso o, como les diría yo, empoderadas a lo que es el tipo de abordaje de este tipo de delitos que como fiscal puedo establecer que muchas veces es muy difícil para lo que son este tipo de víctimas que al final lo que quieren, sí quieren un castigo, pero muchas lo que realmente desean es que estas imágenes o estos videos desaparezcan finalmente pues de lo que son algún tipo de redes sociales. Siguiente. Entonces, dice, las redes sociales son uno de los mecanismos tecnológicos con mayores oportunidades de aprovechamiento y beneficios. Es nuestra responsabilidad utilizarlos adecuadamente, recordando siempre que lo que se sube al Internet nunca desaparece. Siguiente.
Muchas gracias. Sí quisiera también ampliarles un poquito lo que es el abordaje con lo que son los menores de edad. Muchas veces los menores de edad establecen algún tipo de conducta, porque casi siempre en las preguntas que me hacen, ¿cómo podemos detectar si algún menor de edad ha sido víctima o está siendo víctima de algún acoso sexual, de algún abuso sexual? ¿Cómo podemos detectar esto en los menores de edad? Entonces, es importante, primeramente, si este niño o niña tiene la confianza en un momento dado de comunicarle a ese adulto o a ese padre o a esa madre, a ese maestro o a alguien cercano, adulto, que se tiene, es importante de que se le crea. Es una lucha que tenemos dentro de las investigaciones de delitos sexuales, en donde muchos de los casos los menores han establecido que le comunicaron en un momento dado a una persona adulta, pero no le creyeron, no le tuvieron la confianza, no indagaron más allá de lo que le dice al niño, porque lo primero que piensan, eso es mentira, esto no pasó, ¿cómo puede ser que esto se dio si estábamos todos en una reunión? Como tú me dices que esa situación se dio. Y ese es el primer error que caemos, lo que es esta persona adulta, que se le ha dado la confianza de algún tipo de abordaje de este menor de edad. Entonces, con esto, ¿qué le decimos? Que prestemos mucha atención en todo lo que nos dicen nuestros niños, y ya nosotros como adultos debemos de saber qué abordaje le vamos a dar a la información vital que nos han dado. También en cuanto a lo que son los niños chicos, llámese los niños menores de edad, menores de 5 años, se ven en una regresión. Son niños que si en un momento dado dormían solos, ya no quieren dormir solos. Son niños que si en un momento dado ya tenían lo que es el aprendizaje de ir al baño, ya no lo hacen de esa manera, sino que hacen sus necesidades, ya sea en la cama, se orinan en la cama, ya sea que se hacen otro tipo de necesidades, se lo hacen encima, y es que dan algún tipo de regresión en cuanto a las conductas aprendidas. Tenemos también a una persona, a un adolescente reprimido, deprimido, aislado, miedoso, llora con facilidad, y muchas veces también el adolescente o la persona te dice, no quiero ir a ese lugar, no quiero visitar a esa persona, y es allí donde nosotros como adultos nos tenemos que alertar. Ok, no quieres ir a ese lugar, a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O por qué rechazas a X persona? Son algún tipo de situaciones que nos pueden alertar a nosotros como padres o a nosotros como adultos de verificar qué es lo que está pasando con este menor de edad. Igualmente, el abordaje se puede dar y se tiene que enseñar, educar a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, lo que es la importancia de el dominio de nuestro cuerpo, la importancia de decir no, la importancia del conocimiento del cuerpo de cada uno de nosotros y de las verificaciones de las conversaciones que mantienen nuestros adolescentes con otras personas. Es muy importante tener esta supervisión con estos menores de edad para, como siempre digo, nosotros los adultos cercanos a los menores somos el primer cerco de protección que le tenemos a ellos. Y definitivamente cuidar a todos los menores de edad de todas estas redes sociales que se encuentran a disponibilidad, que no tienen algún tipo de restricción. Nos toca a nosotros como adultos verificar quiénes son las personas que están conversando con nuestros hijos, quiénes son las personas que están jugando con nuestros hijos, porque también los depredadores sexuales se meten en los juegos, se meten en todos estos juegos de PlayStation y demás, y todos estos grupos que muchas veces forman
para interactuar y ver allí y encontrar en ese grupo el menor de edad más vulnerable para lograr lo que es finalmente y lastimosamente este acceso sexual. Así es que definitivamente espero que con esta pequeña charla, que traté de hacerla bastante sencilla, porque mi finalidad no es que el público comprenda o sepa lo que es algún tipo de tipicidad o cuáles son los delitos que se encuentran en el Código Penal, no. Mi importancia en esta charla es prevenir, llegar a una concientización de la población de que debemos de cuidar, supervisar y nosotros mismos también como adultos la información que nosotros damos en todo lo que son estas redes sociales. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, licenciada, a usted por esta presentación. Hemos recibido algunas preguntas que le leo a continuación. Primero para el licenciado Armando. ¿Por qué las entidades bancarias o una empresa que tramita préstamos personales tiene acceso a la base de datos de las personas jubiladas, por ejemplo? En este caso, más bien, licenciado, sería ¿qué podemos hacer si se nos presenta una situación así que nos llaman para ofrecernos un préstamo de una entidad donde nosotros no hemos dado nuestros datos personales? Muchas gracias a la persona que hizo la pregunta y gracias, licenciada Sailari, por replantearla, porque nosotros no pudiésemos tener certeza de que efectivamente tienen esa base de datos, más allá pues de cualquier indicio que pueda dar la persona que hizo el comentario. Sin embargo, ¿qué pudiésemos hacer si estamos próximos a jubilarnos o todavía no se ha enfriado la resolución que me otorgó el derecho y ya me están llamando para ofrecerme estos datos? Tenemos que tener en consideración varios factores. El primer factor es saber si efectivamente, como lo dijo la licenciada Brockham, yo no soy de las personas que publicito mi información personal. Si yo tengo una red social y yo en esa red social, pues, producto de la alegría de próximamente recibir una jubilación, lo he puesto todos los días, los últimos 30 días antes de que me notificaran, pues es probable que alguien pueda tener acceso a eso si mi red es pública. Lo otro importante es que si eso pasa y usted es de las personas pues reservadas en cuanto a su información, no tiene con quien lo está llamando alguna relación previa en donde usted le haya puesto en conocimiento este dato, usted puede tomar la decisión de colocar una denuncia ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información si se cumplen estos parámetros, porque obviamente la denuncia conlleva un proceso de investigación y lo que no se vería muy bien es que el denunciado, cuando vaya a exponer su descargo, pues nos muestre que anterior a ese primer abordaje, pues usted había dado una autorización para esto. Si no es así, pues evidentemente pudiese darse la posibilidad de que haya una recogida ilegítima e ilegal de los datos personales, no solo suyos, sino también de un número importante de personas que puedan estar en la misma condición. Sin embargo, es importantísimo. En materia de protección de datos personales, la autoridad de control no puede iniciar investigaciones de oficio. La ley 81 es muy clara y te dice que ante una posible vulneración de un dato personal o de una violación a un protocolo de protección de datos personales, el único facultado para colocar la denuncia y hacer valer su derecho es el titular de los datos personales. Así es que el jubilado o la jubilada que está recibiendo 14 llamadas promocionales de préstamo sin que sepa cuál es el origen real de sus datos, pues estaría facultado él o ella para colocar la denuncia y nosotros obligados a abrir el proceso de investigación, pero bajo esas condiciones. No se vayan de chiquita a un brindis. Muchas gracias, licenciado Armando. Listo,
Ujú. Yo para un lado, Continuamos con otra pregunta. Si, por ejemplo, los datos personales están en LinkedIn, ¿esos datos son públicos o no se necesita un consentimiento previo? Creo que aquí también podríamos ampliar no solamente LinkedIn, sino otras redes sociales. Si los datos están allí, ¿esos datos ya vendrían siendo públicos? La mayoría de las redes sociales tienen la posibilidad de que tú la hagas privada, entre comillas, y obviamente tú restringes la cantidad y la calidad de personas que tengan acceso a esos datos. En el caso de cualquier red social, en la modalidad pública, pues esos datos cumplen una finalidad. Eso tengámoslo muy importante. Si yo estoy registrado en LinkedIn y la finalidad es que pues las personas que deseen adquirir los servicios que yo ofrezco los adquieran, yo, por supuesto, no voy a poner el número de mi casa, yo pondría el número de mi oficina. Si tengo un celular para ese tipo de actividad, yo coloco el número de ese celular y no el otro. Porque si esa red, en el caso muy particular de la que usted menciona, no tiene alguna condicionante en cuanto a los accesos, básicamente es pública. Entonces, ahí debe haber una responsabilidad de quien expone sus datos. Esa es una red profesional, no es una red social, ni familiar, ni personal. En el caso muy particular de la que usted menciona, es una red profesional en donde se publicitan personas que obviamente tienen datos personales expuestos, el nombre y la profesión son datos personales, un número de contacto, un correo electrónico. Pero de ahí hacer valer la preparación en cuanto a qué datos yo proporcionalmente necesito exponer para que un cliente o un posible cliente interesado en mis servicios me contacte. Si yo voy a exceder esa proporcionalidad, pues corro el riesgo. Porque efectivamente, si la red no es privada, en el caso de LinkedIn, pues el que se registre tiene acceso a todo el que esté registrado ahí, pues sería algún dato público en el sentido de que su acceso es público. Muy bien, otra pregunta. Si hay una base de datos de antes de la entrada en vigencia de la ley, ¿esta ya no necesita consentimiento previo? Eso es totalmente incorrecto. La ley lo que dice es que las bases de datos que se hubiesen recogido, armado, estructurado antes de la entrada en vigencia de la ley son válidas. Pero que al entrar en vigencia la ley, se le debe reconocer los derechos que la misma ley les da a los dueños de esos datos. Y los dueños de los datos no es la empresa que armó la base de datos. Ojo, esto es importantísimo. El dueño del dato es el titular de los datos, la persona natural que posee un nombre, Melvin Falcón, Armando Lin, Kira Brockham, esos son los verdaderos dueños de los datos. Indistintamente una empresa, cualquiera, banco, farmacia, gimnasio, tenga la más bonita y robusta de las bases de datos. Él no es el titular, él no es el dueño. Entonces lo que la ley dice, la base de datos sirve, pero ahora tú vas a hacer un tratamiento después de haber entrado en vigencia la ley, tú tienes que respetarle los derechos. Y los derechos son los básicos, porque no son solo eso, los arcos que mencionamos. Si la persona te va a hacer a ti el ejercicio del derecho de acceso, pues tienes que contestarle y en el término que la ley da, que son 10 días hábiles. Si tú contestas en el día 11, por muy vieja que sea tu base de datos, estás infringiendo la ley 81. Si tú vas a hacer una cesión de esos datos, ahí tienes el artículo 32 y el 33 que habla de la transferencia de los datos personales. O sea, tú tienes que cumplir con eso. Porque la ley no te da absoluta autonomía por el hecho de que la base de datos se haya conformado antes de la entrada en vigencia de la ley 81. Por lo tanto, el artículo 44 de la ley 81 desarrolla el derecho que tiene el titular de los datos de las bases anteriores o las bases viejas a que se le respeten esos derechos. Por lo tanto, el consentimiento, si tú adquiriste esa base de datos, o sea, tú la hiciste de manera legítima y además legal, no ilegal, legal, pues probablemente ese consentimiento ya tú lo tengas.
Y si tú estás realizando la misma finalidad y ya tienes ese consentimiento, lo que la ley sí te permite es que lo sigas haciendo sin un nuevo requerimiento de ese consentimiento. Pero como anteriormente tú podías hacer una base de datos sin el requisito de un consentimiento previo, informado e inequívoco, tal cual lo exige la ley 81, es probable que en esas bases de datos se estén haciendo tratamientos que inicialmente no contaban con una autorización bajo estas características. Por lo tanto, y la ley lo dice, mientras tú no vayas a hacer un tratamiento nuevo ni vayas a ceder esos datos, que es muy poco probable que tú hagas una base de datos y no la cedas. Cualquier empresa transfiere datos, así sea a la Caja del Seguro Social, aunque no se dedique a la publicidad con esa base de datos. Pero si es así, entonces ya tú tienes que someterte a los protocolos que establece la ley 81. O sea, no hay libre albedrío con las bases de datos antes del 29 de marzo del 2020. Gracias, licenciado. Otra pregunta por acá. ¿Es legal que un colegio exija la copia de cédula del acudiente de un estudiante cada vez que se le envía una excusa a un docente? Bueno, es legal que lo pida. No es ilegal que lo pida. Así que la respuesta puede ser que es legal en la medida en que eso sea estrictamente necesario para un tratamiento. Sin embargo, yo pudiese, invocando el principio de proporcionalidad y exactitud de los datos, de que esa solicitud de la cédula, siempre que el colegio tenga buenos protocolos de cómo conservarla, por cuánto tiempo conservarla y cómo destruirla, lo pudiese pedir porque se hace necesario para la validación y que no sea el propio estudiante el que se firma su excusa o la recepción de un boletín lleno de fracasos, ¿no? Eso hay que vivir también la realidad. Sin embargo, yo colegio, ¿qué haría? Listo, si usted no quiere darme la cédula, la copia de su cédula, cada vez que usted manda una excusa de su acudido, entonces notarice el documento y no me tiene que entregar la cédula. Eso te lo permite la ley. Ahora, yo no consideraría que es ilegal que lo pidas porque eso cumple una finalidad. Lo ilegal sería que la escuela no tenga los protocolos de conservación de esa cédula, que es importante, y por supuesto que no tenga tampoco un plazo específico para la conservación de ese dato, y que ahí haya cédulas pues que tengan 2 o 3 años estar ahí. Eso no tiene ninguna validez, por decirlo así, en el sentido de justificar el por qué yo te pido la cédula. Pero que la excusa vaya acompañada de su cédula, si es para esa finalidad y se le está explicando al padre y se demuestra que efectivamente después de 30 días, si no hay ningún reclamo de que esa no es la excusa que yo mandé, eso se va a descartar o a eliminar o a destruir, pues no veo la ilegalidad en ese punto. Muy bien, una última pregunta. Hay entidades bancarias que entregan las documentaciones para que los clientes lo firmen. Para agilizar el trámite, lo firmen en blanco. Entiendo que es la pregunta. Lo firman en blanco para ellos agilizar el trámite y después ellos lo llenan. Si el cliente no llega a solicitar su préstamo, ¿dónde queda esa información? Yo no sé dónde queda. Lo que le puedo decir es dónde no debe quedar. No debe quedar en el banco. Aparte de que no es la ley 81 la que te debe decir a ti, no firmes ningún documento en blanco. ¿Sí? Eso antes de la entrada en vigencia de la ley es algo que debemos nosotros conocer siempre. En ese caso, el banco debe contar con el protocolo de destrucción de ese formulario que legítimamente fue llenado y firmado con conocimiento de causa por el cliente. Porque si no se utiliza y esa era la finalidad y no se consumó esa finalidad, ya cualquier tratamiento que se dé con esa información después de que no se consumó la finalidad bajo la cual yo di esos datos sería ilegal. Muy bien, licenciado, gracias. Bueno, hay algunos comentarios, más bien. Bueno, hay otra pregunta, licenciado, la última pregunta. ¿Desde cuándo se debe eliminar el dato? ¿Desde que se le solicita el usuario o cuando lo pasan 7 años desde que se recogió? Bueno, esa es una muy buena pregunta, la estoy viendo también aquí en el chat. Vale la pena indicar que la ley te da un plazo
máximo, pero también genérico para conservar el dato. Y te dice que tú, responsable de un tratamiento, llámese cualquier empresa, institución del Estado, lo que sea, el que sea responsable de un tratamiento, no podrá divulgar luego de vencidos 7 años de que venció o se extinguió la obligación legal que te permitía tratar el dato. A la pregunta, un ejemplo creo que nos ayudaría. Yo hoy tengo una hipoteca con XYZ Banco. El día de mañana 15, yo con este pago de quincena cancelé la hipoteca. Dios mío, gracias. ¿Cuándo llegará ese día? En fin, yo cancelo mi hipoteca. Y digamos, que no es el caso, pero que ese mismo día me tengan mi escritura de liberación de la hipoteca firmada, registrada en registro público y todo. 15 de septiembre. Después del 15 de septiembre, si yo con ese banco solo tengo ese producto, ese banco no tendría mayor justificación para tener mis datos. Ahí, en ese momento, cuando vence la justificación legal de conservar y tratar el dato, empieza el cómputo de los 7 años. Obviamente no podemos echar para atrás porque la ley no es retroactiva. O sea que eso va a regir para relaciones comerciales, legales, de cualquier índole, que sean después del 29 de marzo del 2021 que entró en vigencia la ley. Por lo tanto, si yo cancelo mi préstamo el 15 de septiembre del 2021, el banco pudiese guardar mi información hasta el 15 de septiembre del 2028, siempre y cuando yo no ejerza mi derecho arco de cancelación antes de ese periodo o que el banco me pida autorización para conservarla posterior al vencimiento de ese periodo. Ambas cosas pueden pasar y sería en pleno cumplimiento de la ley 81. Muy bien, muchísimas gracias. Solamente algunas personas han comentado que le siguen llamando, le siguen llegando correos de lugares a donde ellos no han dado sus datos personales. En este sentido, ¿qué hacer? Bueno, ya aquí nos han dicho cómo podemos presentar la denuncia, pero también hacerles saber que tenemos conocimiento de que existe una ley 81 de datos personales. A mí me ocurrió, me llamaron y le pregunté a usted cómo obtuvo mis datos. ¿Usted sabe que ya entró en vigencia la ley 81 de protección de datos personales? Me cerraron el teléfono. Así que creo que también es un poco de ya empezar a demostrar que estamos empapados del tema, que sabemos y que tenemos el conocimiento, y poco a poco esto pues irá, licenciado Armando, ¿verdad? Irá cesando. Igualmente, presentar la denuncia es importante en ANTAI. Así que muchísimas gracias. Esta presentación, este webinar lo estaremos colgando en nuestro YouTube, ANTAI Panamá, para los que quieren nuevamente verlo, recomendarlo, compartirlo con sus compañeros de trabajo. Muchísimas gracias y antes por favor les pido si pueden prender las cámaras para hacer una fotografía de registro del evento los que puedan. Ahora sí. Vamos a tomar aquí. Listo, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.